Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a hablar de un tema un poco peliagudo que está pasando ahora mismo y que va a afectar a todas las personas por igual. Bueno, en realidad va a afectar a aquellos que dependan más de prestaciones fijas y que tengan un mayor grado de liquidez, la inflación. La inflación es un fenómeno económico que se caracteriza por un aumento del nivel general de precios en una economía. Esto se debe generalmente, y los economistas piensan que esto se debe fundamentalmente a varios tipos de problemas. Puede ser debido a problemas de incremento muy fuerte de la demanda de un bien, que hace que crezca mucho el precio, aunque ahí la inflación sería transitoria, ya que rápidamente el cuello de botella existente por el lado de la oferta se ajustaría, la oferta de ese bien se incrementaría y por tanto el precio del bien de nuevo caería por la ley de la oferta y la demanda. Por tanto, por ese lado es bastante, digámoslo así, transitoria. Y la inflación de costes, por ejemplo, es otro fenómeno que también los economistas conocen bastante y que se debe a un incremento de los costes de las materias primas que posteriormente las empresas trasladan a los consumidores generalmente. Este tipo de inflaciones, digamos, son propiamente endógenas, ¿no?, a las dinámicas del mercado en sí. Pero en general el tipo de inflación al que estamos siendo sometidos hoy en día es una inflación, digamos, generada por los gobiernos, en los que con el objetivo de estimular la economía se imprime una gran cantidad de dinero para financiar todo tipo de inversiones, financiar todo tipo de proyectos, soltar liquidez al mercado y así aumentar la oferta monetaria y permitir que el nivel de precios crezca de acuerdo a una ecuación que se conoce como la ecuación cuantitativa del dinero. Básicamente la ecuación cuantitativa del dinero lo que nos dice es que el nivel general de precios depende directamente, a través de una relación de proporcionalidad directa, de la oferta monetaria, que es controlada por el Banco Central modificando una cosa que se conoce como base monetaria, que es una especie de nivel de efectivo más depósitos que hay en el sistema económico, ¿no? Básicamente la inflación se produce cuando la oferta monetaria o el ritmo de crecimiento de la masa de dinero es más elevado que el nivel de producción de la economía, lo que hace que el poder de compra de la moneda se diluya y haga que la moneda pueda comprar menos cantidad de bienes a medida que va pasando el tiempo. De manera que esto es algo que nos afecta a todos los ciudadanos por igual, pero como decía antes, afecta más a aquellos que tengan posiciones más líquidas o posiciones cercanas a la liquidez, utilizando sustitutos de la liquidez, como por ejemplo letras del tesoro a corto plazo. En general, la inflación es bastante problemática porque todas las personas que tengan liquidez van a ver cómo el poder de compra de ese dinero en efectivo que tienen se va reduciendo cada año, ya que el objetivo de las políticas macroeconómicas de los bancos centrales, tanto de la Reserva Federal como del Banco Central Europeo, es mantener la inflación un 2% al año. Y este último año, con toda la crisis de oferta que ha habido y también todas las políticas de crédito blando que hemos estado acumulando los años anteriores, han hecho que la inflación subyacente, la inflación en general de la economía, se dispare hasta niveles, bueno, pues no voy a decir nunca vistos, pero sí niveles alarmantes, ¿no? Incrementos de precios muy elevados, que al menos en España estamos viviendo como incrementos del precio de la luz muy elevados, incremento del precio de los alimentos, incremento del precio de la gasolina. Es decir, son cosas que se están empezando a ver y que están haciendo que el poder de compra de los ciudadanos disminuya porque los salarios no crecen al ritmo al que están creciendo los precios de todos esos productos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer como inversores para defendernos de la inflación? Que es algo a lo que tenemos que temer. Y sí, digo que tenemos que temer porque la inflación es ese enemigo silencioso que no vemos venir nunca y que sin embargo está actuando constantemente. Démonos cuenta que en un depósito bancario normal y corriente estamos perdiendo, o hasta ahora estábamos perdiendo, un 2-3% al año debido a esa inflación que estaban creando los bancos centrales, en este caso el Banco Central Europeo. Pero este año la inflación está siendo mucho mayor y no sabemos qué es lo que va a ocurrir a futuro. No sabemos si la inflación va a volver a la senda del 2-3% o si vamos a entrar en un escenario de elevada inflación. Con lo cual, para hacer frente a esta piedra en el camino, lo que tenemos que hacer como inversores es buscar a cualquier tipo de activo que nos permita defendernos de la inflación. ¿Y cómo? Buscar cualquier tipo de activo que nos ofrezca unas tasas de rentabilidad mucho mayores que la inflación real, que tengamos un margen de seguridad muy elevado sobre esa inflación real y que podamos, bueno, pues, digámoslo así, incrementar nuestro valor patrimonial
sin que la inflación se coma todo lo que hemos estado acumulando a lo largo del tiempo. ¿Cuáles son las mejores formas de defenderse, digamos, de la inflación? Unos, digamos, activos económicos que funcionan bien en entornos de alta inflación son las materias primas, el petróleo, el trigo, la soja, la carne, es decir, todo este tipo de las materias primas, los metales incluso, funcionan bien en entornos de inflación, pero a mí no me convence porque son activos no productivos, ¿vale? Es decir, son activos que únicamente valen en función del valor que le otorgan otras personas. En realidad todo funciona así, ¿no? Pero las empresas, o al menos los activos en los que a mí me gusta invertir, que son las acciones de empresas, producen bienes para la economía real, producen bienes que son demandados por las personas, y eso nos garantiza que si las personas incrementan la demanda de ese tipo de bienes y se siguen incrementando a lo largo del tiempo y las empresas siguen haciendo bien eso, pues las acciones van a ser también un buen enemigo contra la inflación siempre que sean de crecimiento, ¿vale? Acciones que tengan, por ejemplo, cercanía al consumidor pueden verse resentidas, ya que, bueno, si no tienen pricing power, es decir, si no tienen capacidad de subir precios, pues igual sí que es verdad que su modelo de negocio se ve un poco resentido. Con lo cual, en el caso de las acciones, buscar siempre acciones que sean capaces de mantener esa tasa de crecimiento tan elevada, que sea capaz de vencer a la inflación y que no sufran situaciones de reducción de cuotas de mercado, ya que no son capaces de trasladar esos costes a los individuos. De ahí que sea fundamental invertir en empresas que tienen monopolios del consumidor, que hacen que el consumidor pues esté sistemáticamente comprando ese tipo de productos en cualquier escenario. Y otro de los activos que funciona bastante bien en el caso de entornos de inflación es el real estate o la inversión inmobiliaria. Suele ocurrir que cuando las personas tienen miedo y piensan que hay entornos de alta inflación, se refugian en la vivienda, que es algo que las personas necesitamos constantemente para vivir, y el real estate lo ha hecho bien siempre que ha habido inflación, ¿no? Con lo cual, bueno, pues invertir directamente en real estate, comprando edificios y alquilando, o invirtiendo a través de, por ejemplo, ETFs de real estate o en acciones de real estate, puede ser también otra opción. Lo único que os pido, por favor, es que, evidentemente esto no es una recomendación de compra, ¿no? Pero lo único que pido a la gente es que no esté en liquidez, ¿vale? No estéis en liquidez porque los bancos centrales van a seguir imprimiendo dinero, esa es su tónica, es la forma fácil, digamos, de estimular la economía, porque bajadas de impuestos, recortes del gasto público no se van a dar, o yo al menos no los veo en el corto plazo, y creo que la mejor forma de protegerse, y creo que hay que darse cuenta de que este tipo de políticas de crédito fácil para todos van a seguir en el tiempo porque son las que son más fáciles para nuestros políticos, ¿no? Más fáciles de aplicar para nuestros políticos. Así que yo os pido como personas que veis este canal, ¿no? Y como inversores, que no estéis en liquidez. No os digo que tengáis todo 100% invertido, ¿vale? Pero sí que es verdad que un pequeño porcentaje en liquidez para reposicionarnos en caso de que haya caídas de mercado o lo que sea. Pero, por favor, no estar completamente en liquidez porque eso es perder una gran cantidad de dinero al año y no me gustaría que las personas pues perdiesen dinero encima sin darse cuenta. Cuando estás en bolsa sí que te das cuenta, dices, bueno, he perdido un 5%, un 6%, lo que sea, pero al menos eres consciente de ello. Pero la inflación es algo que no eres consciente, va pasando poco a poco y tu salario sí que va creciendo, pero los precios van creciendo aún más, ¿no? De manera que os pido por favor que no estéis en liquidez, que busquéis activos que entendáis y que os dediquéis, bueno, pues a invertir de manera tranquila, sin hacer locuras, para hacer frente a esta desgracia que es la inflación y que se va comiendo poco a poco los ahorros de todos los ciudadanos y con la que vamos a tener que convivir siempre, ¿no? Por eso es tan importante conocer cómo funcionan los mercados y hacer frente a la inflación invirtiendo y aumentando nuestro patrimonio mucho más que la tasa real de inflación, ¿no? Así que bueno, si os ha gustado este vídeo, pues ya sabéis, dejaos un like, suscribíos y activad el botón de notificaciones. Y siento haber sido un poco pesimista en este vídeo, pero bueno, la realidad es así y hay que espabilar, ¿no? Y bueno, y buscar inversiones que nos permitan hacer frente, como decía, a la tan temida inflación, ¿no? Sin más me despido y hasta la próxima. ¡Chao!